Lucía tiene una carpeta. No es metáfora, es una carpeta real, de plástico azul, de las que se usan para guardar documentos de trabajo o recibos del banco. Dentro hay hojas impresas, capturas de pantalla, registros de llamadas, fechas anotadas con letra apretada, el nombre de un restaurante, una cuenta de hotel y una foto tomada desde lejos, con el zoom al máximo, donde aparecen dos personas que no se saben fotografiadas. Lucía pasó 3 semanas reuniendo esa carpeta, 3 semanas levantándose antes que él, revisando lo que pudo revisar, memorizando números que no reconocía, construyendo una carpeta de evidencias como si estuviera preparando un juicio. Y esta noche está sentada en la sala con esa carpeta sobre las rodillas. En la oscuridad, después de que él se fue a dormir, está esperando algo. No sabe exactamente qué. Valor para entrar y confrontarlo. Una señal de que debe quedarse o irse. Que alguien le diga que hizo bien, que tiene razón, que tiene en esas hojas todo lo que necesita para ganar. Lo que Padre Pío le va a decir esta noche es algo que Lucía no está esperando, que durante todo este tiempo estuvo mirando al instrumento, y el verdadero enemigo lleva meses esperando que alguien lo nombre. Antes de llegar a lo que Padre Pío enseñó sobre esto, necesito pedirte algo. Que dejes la carpeta un momento. No la tires, no la destruyas. Tal vez la necesites más adelante para decisiones humanas y concretas que son completamente tuyas. Pero por el tiempo que estés aquí conmigo esta noche, necesito que dejes la carpeta y que escuches algo que nadie más te va a decir con esta claridad. Porque el problema con la carpeta no es lo que contiene. El problema es lo que no contiene. En esa carpeta hay pruebas contra una mujer, hay evidencia de traición de un esposo, hay meses de dolor documentados con letra apretada. Pero no hay nada sobre quién entró en este matrimonio antes de que ninguna mujer supiera que existía. Eso es el secreto que el demonio no quiere que Lucía encuentre. Porque mientras Lucía siga con los ojos fijos en la carpeta, en el nombre de ella, en el restaurante, en la cuenta de hotel, está exactamente donde el adversario necesita que esté, gastando su fe en el frente equivocado. Hay una enseñanza de Padre Pío, que fue documentada por el Padre Agostino da San Marco in Lamis, su director espiritual, en las crónicas pastorales de San Giovanni Rotondo. Llegaban a él mujeres en crisis matrimonial. No pocas, muchas. Mujeres de toda condición, edad y situación. Y antes de preguntarles por el esposo, antes de preguntarles por la otra mujer, antes de preguntarles nada sobre lo que estaba pasando, Padre Pío les hacía siempre una sola pregunta que nadie esperaba. No les preguntaba ¿cuánto lleva su esposo sin confesarse? No les preguntaba, ¿ha podido usted perdonar? Les preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que rezaron el rosario juntos como esposos? Pausa larga. Casi siempre. Y después respondían lo mismo, con distintas palabras. Hace años. Para Padre Pío, esa respuesta era la confirmación de algo que él ya había visto docenas de veces. Que la crisis no había comenzado con la otra mujer. Había comenzado mucho antes, en el momento exacto en que el matrimonio perdió su oración. Cuando Dios fue sacado del centro, no por decisión consciente, sino por la tibieza que se instala despacio. Por el día que el rosario en pareja dejó de ser costumbre y nadie lo notó. Por la primera cuaresma sin confesión del esposo que quedó sin consecuencias. Por la noche en que los dos durmieron sin tocarse y ninguno preguntó qué había pasado. La otra mujer no empezó esto. Solo encontró lo que ya estaba abierto. Quiero que entiendas algo sobre cómo enseñaba Padre Pío la naturaleza del matrimonio cristiano. Lo que voy a decirte no es mi opinión, es doctrina, teología sacramental, lo que la Iglesia enseñó desde el Concilio de Trento.
El matrimonio cristiano no es un contrato entre dos personas, es una alianza entre tres: el esposo, la esposa y Dios como testigo activo y tercer miembro de esa unión. El catecismo lo dice con precisión técnica: el matrimonio es un consorcio ordenado al bien de los cónyuges, contraído coram Deo, ante Dios, como testigo que no solo observa, sino que participa. Padre Pío tomaba eso y lo aplicaba con una imagen que sus hijas espirituales recordaban siempre. No les hablaba de un círculo matrimonial con Dios en el centro. Les hablaba de un triángulo: esposo, esposa, Dios. Tres vértices, tres lados que se sostienen mutuamente. Y les enseñaba algo sobre ese triángulo que es fundamental. Cuando uno de los tres lados se debilita, la estructura no queda en dos, queda abierta. Un triángulo con un lado roto no es un ángulo, es una brecha. Y en esa brecha, enseñó Padre Pío, el adversario no tarda en instalarse, no porque necesite fuerza para entrar, sino porque el vacío lo atrae, es su naturaleza. El adversario no necesita forzar ninguna puerta, solo necesita que le dejen una entreabierta. Ese lado roto del triángulo fue lo que Lucía y su esposo abrieron juntos, sin saberlo, en los años de tibieza espiritual que precedieron a todo lo demás. Y el demonio se sentó en esa brecha mucho antes de que ninguna mujer supiera que existía. Me acuerdo de algo que me pasó en octubre de 1997. Yo era diácono en la parroquia de Santo Tomás Apóstol en el centro de Puebla, y atendía matrimonios en crisis como parte del ministerio de acompañamiento familiar que habíamos organizado con otros 2 diáconos de la zona. Una tarde llegó una mujer que no venía a pedir ayuda, venía a mostrarme algo. Traía una carpeta, no de plástico azul, sino de cartón, de las que venden en papelerías del mercado. Pero el contenido era el mismo que el de Lucía: hojas, fechas, nombres, detalles que había reunido durante semanas con una paciencia de investigadora. Se llamaba Doña Remedios. Era de Oaxaca, aunque en ese tiempo vivía en Puebla por el trabajo del esposo. Me extendió la carpeta sobre el escritorio como quien presenta pruebas en un juzgado. Padre Marcelino, aquí está todo. Hasta conseguí el nombre. Sé quién es, sé dónde trabaja, lo tengo todo. La escuché con calma. Cuando terminó de hablar, cerré la carpeta con suavidad y le hice una sola pregunta. Doña Remedios, ¿cuánto tiempo llevan sin rezar juntos? Silencio. No el silencio de quien no entiende la pregunta, el silencio de quien la entiende perfectamente y no quería que llegara. Años, dijo al final, en voz muy baja. Varios años. Abrí la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 12, y lo leí en voz alta sin preámbulos. Porque nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos en las regiones celestiales. Cerré el libro. Y le dije algo que me tomó años entender bien antes de poder decirlo con convicción. Doña Remedios, usted está peleando la batalla equivocada, y eso es exactamente lo que el enemigo necesita. Ella se fue desconcertada esa tarde, no enojada, desconcertada. Volvió 3 semanas después, con algo diferente en los ojos. Esa mezcla de alivio y vértigo que tiene la persona que por fin encontró el nombre correcto para lo que estaba cargando. Ya dejé de buscar el nombre de ella, me dijo. Empecé a buscar al otro. 2 años después el esposo regresó, no porque yo hiciera nada extraordinario esa tarde, sino porque Remedios dejó de gastar su fe en el frente equivocado, y eso cambió todo lo que vino después. Recuerdo que le dije, en esa segunda visita, la mujer que sabe el nombre de su verdadero enemigo ya ganó la mitad de la batalla, porque el diablo vive del anonimato.
Hay algo que Padre Pío escribió en una carta a una de sus hijas espirituales alrededor del año 1918, que a mí me detuvo cuando la leí por primera vez. El demonio no irrumpe en un matrimonio desde afuera. Entra por las grietas que los propios esposos abren, el rencor no perdonado, la oración abandonada, el alejamiento de los sacramentos. Una vez adentro, busca un instrumento humano, pero el instrumento no es el enemigo. El enemigo ya estaba. El instrumento no es el enemigo. El enemigo ya estaba. Lucía lleva meses con el nombre de esa mujer en la mente, con la carpeta construida como si allí estuviera el origen de todo. Pero el origen de todo no tiene nombre de mujer. Tiene nombre de espíritu, y lleva mucho más tiempo en ese matrimonio que cualquier otra persona. Esto que voy a decirte ahora es lo más importante de esta noche, y lo digo con la misma firmeza con que Padre Pío lo enseñó, porque no es cómodo de escuchar, pero es necesario. Lucía no está perdiendo esta batalla porque la otra mujer sea más bella, más joven, más atractiva. Está gastando su energía espiritual en combatir al instrumento, no a quien lo mueve. El demonio necesita eso. Necesita que Lucía se pase los meses siguientes investigando a esa mujer, confrontándola o fantaseando con confrontarla, midiendo todo lo que ella tiene, que Lucía no tiene, construyendo una rivalidad en la mente con alguien que, en el plano donde verdaderamente se libra esta batalla, no tiene ningún poder real, porque la otra mujer no tiene poder sobre el matrimonio de Lucía. El que tiene poder sobre ese matrimonio es el que se instaló en la brecha espiritual antes de que ella apareciera. Y mientras Lucía no lo vea, seguirá gastando exactamente lo que él necesita que gaste: el tiempo, la energía, la fe, la oración que podría ir al frente correcto, pero se va al equivocado. Padre Pío lo describió en sus enseñanzas pastorales a las hijas espirituales de San Giovanni Rotondo con una precisión que me parece brillante. La estrategia del demonio en el matrimonio es hacer creer a la esposa que su enemigo tiene nombre de mujer, cuando en realidad tiene nombre de espíritu. La mujer que pelea contra la otra mujer gasta toda su energía espiritual en el instrumento, y nunca llega a combatir a quien lo mueve. Eso es exactamente lo que necesita. Ahora bien, si el enemigo real no es una mujer de carne y hueso, sino un espíritu instalado en la brecha espiritual del matrimonio, eso cambia completamente el tipo de combate que Lucía necesita librar. Y esto es donde empieza la esperanza. Porque si el enemigo tiene nombre de mujer, Lucía pelea en desventaja siempre. No puede controlar lo que esa mujer hace. No puede impedir que exista, no puede quitarle lo que tiene. Pero si el enemigo tiene nombre de espíritu, el combate cambia completamente. Porque Lucía tiene en ese plano algo que la otra mujer no tiene, algo que ninguna mujer de carne y hueso puede tener si no es esposa sacramental. Tiene el triángulo. Tiene el sacramento del matrimonio, que aunque los dos lados humanos lo hayan debilitado, el vértice de Dios nunca abandonó su puesto. Tiene la intercesión de Padre Pío, que en vida confrontó directamente a hombres infieles en el confesionario, que los rechazó de la absolución cuando no veía disposición real de enmienda, que entendió que la infidelidad era antes que nada una crisis espiritual del esposo. Y tiene algo que el demonio no puede imitar ni neutralizar: el sacramento que se firmó en ese altar. Esa firma sigue vigente, aunque él la haya ignorado, aunque la brecha se haya abierto, aunque haya alguien cuyo nombre Lucía sabe, pero no debería importarle tanto como cree. Padre Pío fue documentadamente tajante sobre esto. Hay una frase que múltiples hijas espirituales transmitieron de sus años en San Giovanni Rotondo: el divorcio es el pasaporte al infierno. Para Padre Pío, la infidelidad era antes que nada una crisis espiritual del esposo,
no una simple falla moral. Y la solución era siempre espiritual antes que humana. Porque la otra mujer puede irse mañana. Y si la brecha espiritual del matrimonio sigue abierta, el demonio encontrará otro instrumento. Lo que hay que sanar no es la herida visible. Lo que hay que reclamar es el triángulo. Hay una enseñanza de Padre Pío sobre el rosario en pareja que me parece fundamental. No la enseñó como práctica devocional. La enseñó como táctica espiritual. Dijo, en enseñanzas recogidas por sus hijas espirituales, el rosario rezado por los esposos pone a la Virgen entre ellos. Y donde está la Virgen, el demonio no puede sentarse. No puede sentarse entre los dos cuando la Virgen está ahí. No puede ocupar el vacío que deja la tibieza espiritual. Eso es lo que se perdió en este matrimonio. No solo la ternura o la comunicación, se perdió la presencia activa de la Virgen entre ellos. Y en ese espacio vacío, el demonio se sentó. Y después buscó un instrumento. Y lo encontró. Quiero darte algo concreto esta noche, porque eso es lo que siempre entregó Padre Pío. No solo el diagnóstico, la acción. No, esto es lo que pasó. Sino, esto es lo que haces esta noche. Lo que voy a enseñarte se llama la reclamación del triángulo. Es una oración matrimonial ante la Santísima Trinidad, de una sola noche, dividida en 3 partes, basada en la enseñanza pastoral de Padre Pío sobre el rosario en pareja y sobre la reconsagración de la unión matrimonial, basada en la doctrina del matrimonio como alianza tripartita, no como contrato entre dos. El fundamento es simple y poderoso. Si el matrimonio es alianza entre 3, la crisis no puede resolverse con 2 solos. La esposa que invoca el triángulo completo, incluyendo a Dios como tercer socio activo, que nunca abandonó su puesto, recupera el terreno espiritual que el enemigo ocupó en el vacío. Hazla de noche, en silencio, cuando los demás estén dormidos. Necesitas 3 cosas: una vela blanca, una imagen de la Sagrada Familia o de Padre Pío. Si no tienes imagen, una medalla sirve. Una hoja de papel donde escribirás, antes de empezar, la fecha exacta de tu matrimonio. Solo la fecha. Con letra clara. Primera parte, el reconocimiento del triángulo. De pie, en la sala o en el dormitorio, donde sientas que puedes estar sola con lo que llevas. Sostén la hoja con la fecha del matrimonio entre ambas manos. Haz la señal de la cruz despacio, sin prisa, con la atención en cada gesto, y di en voz baja estas palabras. Señor, este matrimonio fue hecho ante ti, no ante un juez, no ante testigos humanos, ante ti. Eso no lo deshizo ningún silencio, ningún alejamiento, ninguna persona que llegó después. El triángulo que se formó en ese altar todavía existe porque tú no te retiraste. Solo nosotros dejamos de verte. Pausa larga. Mira la fecha que tienes en las manos. Deja que esa fecha te diga algo. Ese día existió, ese altar existió, esa promesa existió, y Dios estaba ahí como testigo activo. Todavía lo está. Segunda parte. El nombramiento del verdadero enemigo. Arrodíllate, o siéntate en una silla baja, lo que tu cuerpo te pida. Esta parte es la que el demonio más teme, porque el demonio vive del anonimato. Lo dijo Marcelino. Lo enseñó Padre Pío. Lo confirma toda la tradición espiritual de la Iglesia. El adversario pierde poder cuando es nombrado. No necesitas gritar. No necesitas autoridad que no tienes. Solo necesitas la verdad. Di estas palabras. Padre Pío, tú que viste al demonio con tus propios ojos y nunca le tuviste miedo, ayúdame esta noche a ver lo que él no quiere que yo vea. Que mi enemigo no tiene el nombre de mujer, tiene el nombre de espíritu, y ha estado en este matrimonio desde antes de que yo supiera que existía. Pausa. Deja que eso se asiente. No es fácil de decir la primera vez.
El corazón quiere seguir mirando a la otra mujer porque eso es lo concreto, lo visible, lo que duele de manera identificable. Pero nómbralo de todas formas. Luego di, Señor, yo venía peleando contra el instrumento. Esta noche pongo los ojos en quien lo mueve, el adversario que ocupó el espacio de nuestro matrimonio. Fuera, en el nombre del sacramento que recibí en este altar. Fuera, no con desesperación, con autoridad. La autoridad de la esposa sacramental que reclama lo que le pertenece por derecho de sacramento. Tercera parte, la reclamación. Ponte de pie, enciende la vela, y di estas palabras con la firmeza de alguien que sabe lo que está reclamando. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tú eres el tercer socio de este matrimonio. Nunca dejaste tu lugar. Yo vengo esta noche a reclamar el que me corresponde a mí. Que el triángulo sea restaurado, que el espacio que el enemigo ocupó quede sellado por la gracia de este sacramento. Padre Pío, intercede esta noche. Reza 3 Ave Marías despacio, con la atención en cada palabra, no como recitado automático, sino como la oración de alguien que sabe lo que está haciendo y por qué. Cuando termines las 3 Ave Marías, apaga la vela. No con prisa, con calma, y no hables más del tema esa noche. Las 7 noches siguientes, antes de dormir, di en voz baja estas palabras. Señor, tú estás en este matrimonio. El triángulo sigue en pie. Padre Pío, guarda lo que es de Dios. Una sola frase. Antes del teléfono, antes de revisar nada, antes de empezar la espiral de pensamientos que conoces bien. 7 noches, una frase, y después déjale el resto a Padre Pío. Quiero decirte algo sobre lo que acabas de hacer, porque sé lo que muchas mujeres sienten en este punto. Sienten que es poco, que frente a meses de investigación, frente a una carpeta llena de evidencias, frente a una mujer con nombre y apellido, que tiene algo tuyo. Rezar 3 Ave Marías y decir que el enemigo sale parece demasiado pequeño. Y Padre Pío respondería exactamente lo que ya te dijo sobre otras cosas. Los gestos más poderosos en el mundo espiritual son casi siempre los más pequeños. Una fecha sostenida entre las manos, un nombre pronunciado en voz baja en la oscuridad de la sala. 3 Ave Marías que cuentan a la Virgen lo que ya sabe. No es el tamaño del gesto lo que lo hace poderoso. Es la autoridad desde la que se hace. Tú eres la esposa sacramental de ese matrimonio. Cuando dices fuera al adversario en nombre del sacramento que recibiste, no lo dices desde el dolor. Lo dices desde el documento, desde el que firmaste en ese altar y que Dios no olvidó. Y eso, dice Padre Pío, tiene un peso real en el plano espiritual que ninguna investigación humana puede reemplazar. Antes de que te vayas esta noche, quiero que recuerdes algo sobre la carpeta de Doña Remedios. Aquella tarde en octubre del 97, cuando se fue de mi oficina desconcertada, llevaba la carpeta bajo el brazo. La misma carpeta que había construido durante semanas con paciencia de investigadora. Cuando volvió 3 semanas después con algo diferente en los ojos, la carpeta no estaba. No me dijo que la hubiera destruido. No me explicó qué había hecho con ella, pero no la trajo. Y tampoco habló de la otra mujer. Habló de la oración. De lo que había sentido esa primera noche cuando nombró al adversario por lo que era. De algo que había cambiado en la manera en que miraba su casa, que ya no la veía como el escenario de su derrota, sino como el territorio que le pertenecía recuperar. 2 años después, su esposo regresó. No porque Remedios hubiera ganado la batalla contra la mujer equivocada, sino porque había dejado de pelear esa batalla y había empezado la correcta. Que Padre Pío proteja tu matrimonio esta noche. Que el triángulo que el adversario encontró abierto y habitó en silencio sea sellado por la gracia de ese sacramento que firmaste en ese altar. Que la claridad que encontraste aquí esta noche no se la lleve el primer momento de rabia mañana.
La primera vez que el teléfono te recuerde que hay un nombre guardado como inicial. Hay mujeres que llegaron con carpetas llenas de evidencias. Mujeres que pasaron meses mirando al instrumento sin ver al que lo movía. Mujeres que encontraron esta noche el nombre del verdadero enemigo. Mujeres que dejaron de pelear la batalla equivocada y ganaron. Tú eres una de ellas. Y yo estaré aquí.